ABC Podcast. Estamos en la historia. Murieron entre gritos de dolor, al calor de las llamas que ascendían sin piedad a través de los muros. Aquel día del 366, más de un centenar de partidarios de Ursino, el sumo pontífice de Roma, fueron asesinados en la Basílica de Sicinino. El ejército contratado por Dámaso, el que se convertiría en el Papa número 37 de la Iglesia Católica, no tuvo piedad. Arrojaron tejas sobre las cabezas de sus enemigos y prendieron fuego al edificio sin importar la edad, el sexo o la condición de las víctimas. Pero esto no quedó ahí. La barbarie se extendió después por las calles, inundando la ciudad sagrada. Fue un baño de sangre protagonizado por un pintoresco séquito de aurigas, gladiadores y enterradores que terminó en el ascenso hasta la poltrona papal de Dámaso I, un clérigo de origen hispano que anhelaba el poder. El episodio es uno de los muchos que Roma aparcó en los márgenes de la historia, en parte por vergüenza. Esto hace que apenas se conozca lo que sucedió. Tan solo alguna crónica suelta y algún testimonio traen a la luz este capítulo olvidado de la historia. Uno de los escasos trabajos que da a conocer este hecho es el elaborado por el historiador especializado en la antigua Roma, Federico Romero Díaz. La investigación se realizó con el fin de escribir el texto de un artículo para el especial sobre el Vaticano, aunque muy recientemente ha publicado Muy Historia. En él he pretendido dejar de manifiesto que debido al enorme poder económico y político que suponía ser nombrado Papa en el siglo IV, se originaron luchas feroces que a veces, como en este caso de rivalidad entre dos partidos de la Iglesia encabezados por Dámaso y Ursino, pues costaron muchas vidas. Pero toda historia tiene un principio. Este baño de sangre no brotó de un odio irracional, sino que el origen se halla en un conflicto entre las dos doctrinas de la Iglesia que convivían en el siglo IV. Por un lado, la más clásica y ortodoxa, por otro, la arriana. Existía un pretexto realmente ideológico, ¿no? Todas las luchas tienen que tener un pretexto. El enfrentamiento entre la rama que defendía un cristianismo más ortodoxo, cuyos cánones más elementales habían sido establecidos en el conocido como Concilio de Nicea en el 325, y otra rama de pensamiento que proclamaba el dogma de Arriano, que pensaba, resumiendo mucho, que Jesús era hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo. Constantino el Grande, que era fiel a los principios nicenos, no conseguirá imponerlos de una manera absoluta en la Iglesia, y tras su muerte, su sucesor, Constancio II, que era defensor de la corriente arriana, trató de imponerlo a sus súbditos y a las altas jerarquías eclesiásticas. El problema en Roma estalló cuando el emperador ordenó al Papa Liberio que respaldase la destitución del rebelde patriarca de Alejandría, San Atanasio, un personaje, la verdad. Era un feroz combatiente de las creencias arrianas y se negaba a plegarse a la autoridad de Constancio II, el emperador. Sin embargo, el Papa Liberio también se negó a obedecer y a ratificar la destitución de Atanasio de Alejandría, no dejando a Constancio II otra alternativa que decretar el destierro del propio Liberio, y nombró además a Félix, un diácono mucho más favorable al arrianismo y mucho más dócil a las exigencias del emperador, como nuevo papa. Cuando Valentiniano I ascendió hasta la poltrona del Imperio Romano en el 364 después de Cristo, la situación seguía igual de tensa, o tal vez incluso más. En Roma, epicentro del cristianismo, existía una lucha soterrada entre dos bandos, y la muerte del Papa Liberio el 24 de septiembre del año 366 fue como arrojar un cubo de gasolina a un fuego que crepita. Al instante se formaron dos grupos, y cada uno arropó a su propio candidato. Por un lado, los fieles al fallecido pontífice Liberio eligieron papa a Ursino. Por otro lado, los que habían apoyado a Félix
aclamaron a Dámaso como el obispo de Roma en el antiguo cementerio de San Lorenzo. 8 días después, fue consagrado obispo de Ostia. Que a pesar de que Dámaso acompañara a Liberio en su exilio, a la vuelta a Roma, diciéndolo en palabras muy actuales, cambió de chaqueta y formó mando con el sector que había apoyado antiguamente a Félix, el rival de Liberio, que era el antiguo papa, ¿no? Curiosamente debe ser que la riqueza, la procedencia social de Dámaso y la ambición que vieron en este joven, pues fue suficiente como para que ese sector social, ese sector político de influencia en Roma, decidiera captarlo como su candidato, ¿no? Para el mejor candidato para oponerse a Agostino. Los vientos de guerra silbaban ya en la antigua Roma una vez más, aunque en este caso era concretamente en el corazón de la ciudad eterna. El titiritero no iba a ser otro que Dámaso, cuya familia era de origen hispano. Hay discrepancias entre los estudiosos. Unos afirman que su familia procedía de Galaecia y otros, he leído en varios libros, que afirman que realmente y muy curiosamente su familia descendía de Villamansa en Madrid. En cualquier caso, queda claro que su familia se trasladó a Roma, donde su padre, tras quedar viudo, se dedicó a servir como religioso a la iglesia. Dámaso entró también al servicio de la iglesia desde edad muy temprana y, utilizando los apoyos de su adinerada e influyente familia, fue ascendiendo en la jerarquía eclesiástica. Curiosamente, y a pesar de haber acompañado a Papa Liberio en el exilio de 2 años, al que le forzó Constancio, a la muerte de este fue convertido en el candidato del poderoso y adinerado bando que había apoyado el nombramiento del considerado antipapa Félix, que era mucho más proclive al arrianismo. Posiblemente su ambición y su excelente red de apoyos clientelares entre las familias más poderosas de Roma le habían convertido en el mejor candidato que oponer a Justino. Lo que era una lucha soterrada se convirtió en una guerra a cuchillo y garrote. La guardia de la ciudad poco pudo hacer para contener los disturbios. Tal era la batalla en las calles de Roma que el prefecto, al cargo de la seguridad de la urbe, escapó. Sobre el tablero de ajedrez quedaron los pretendientes al trono de San Pedro, Ursino y Dámaso, amén de sus seguidores. La tragedia que pasó después quedó recogida en una obra de la época, cuyo título rezaba Gesta inter Liberium et Felicem. Para empezar, Dámaso reclutó a golpe de dinero un colosal contingente con el que conseguir el poder. Después llegó la locura. Dámaso, que siempre había ambicionado el episcopado, reunió a sueldo a todos los cocheros de cuadrigas y a la plebe inculta. Armados con bastones, irrumpen en la Basílica de Julio y durante 3 días se entregan a una desenfrenada matanza de fieles. 7 días después, acompañados de todos los perjuros y de gladiadores que había comprado con grandes sumas de dinero, ocupó la Basílica de Letrán y fue ordenado allí obispo. Sobornando al juez de la urbe, Vivencio, y al prefecto, logró que Ursino, varón venerable, que había sido ordenado obispo con antelación, fuese enviado al exilio. No se detuvo en ese punto. Después, redujo a golpe de garrotes y muertes a todos los seguidores de Ursino que halló en la ciudad. También buscó a los cargos políticos que se habían mostrado partidarios de su enemigo para expulsarlos, y estos, aterrorizados, se escondieron en la Basílica de Sicinino. Entonces Dámaso reúne mediante perfidias a los gladiadores, a los cocheros de cuadrigas y a los enterradores, y a todo el clero con hachas, espadas y bastones, y pone sitio a la basílica en la segunda hora del día 26 de octubre. Provocó una gran batalla. Forzaba y prendía fuego a las puertas para encontrar la manera de irrumpir dentro. Por su parte, algunos de sus acompañantes, tras destruir el techo de la basílica, hacían parecer arrojándole tejas al pueblo fiel. Después, todos los damasianos irrumpieron en el interior de la basílica y mataron a 160 de la plebe, tanto hombres como mujeres, e hirieron también a muchísimos otros, muchos de los cuales murieron. Por el contrario, del partido de Dámaso no murió ninguno.
Los enfrentamientos no acabaron aquí. Se reprodujeron en las calles de la ciudad y también fuera de los muros de esta. Una de las matanzas más sangrantes sucedió en torno a la tumba de Santa Agnes. Allí, los seguidores de Dámaso fueron asesinados mientras oraban. Dámaso, al final, resultó victorioso e instauró su mandato en la ciudad santa. Ursino fue derrotado en toda regla y a pesar de la apelación al emperador Valentiniano I fue expulsado de la ciudad. En las fuentes, la lista de delitos que se le atribuyen a Dámaso es muy larga. Además de como responsable de muchas muertes, se le acusa de múltiples sobornos a las facciones del circo, a gladiadores, a enterradores, al prefecto de la ciudad Videncio, al de la nona Juliano. También se le acusa de pagar a todo el palacio imperial para que sus faltas quedasen impunes y de enriquecer a muchos obispos para que condenasen a su rival, a Ursino. Sus enemigos también le achacaban la condición de mujeriego, imperdonable a sus ojos en un religioso de su categoría, ¿no? A pesar de todas estas muertes, sobornos e injusticias, fue proclamado santo de la Iglesia. Curiosamente, el patrono de los arqueólogos. Grandes pensadores cristianos como San Ambrosio o San Jerónimo lo ensalzaron en sus escritos, pasando a la posteridad, entre otras cosas, como el gran papa que encargó la traducción latina de la Biblia, conocida como Vulgata. Decidió el Concilio de Roma, que ayudó a determinar el canon o lista oficial de la Sagrada Escritura, estableciendo la lista completa de los libros canónicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. También dedicó su largo papado a unificar la Iglesia, recibiendo con dureza a los arrianos y a otras corrientes consideradas heréticas, en especial al cristianismo. Aquel fue el fin de Ursino, al que jamás se le permitió volver a Roma. Exiliado, intentó una y otra vez obtener el perdón, pero no le fue posible. Dámaso se convirtió en papa, con un singular pontificado que duró 18 años. Cometió muchas faltas y delitos, y sin embargo fue recompensado con todo tipo de honores tras su muerte. Una historia desconocida y que pocas veces ha visto la luz, pero que marca duramente el pasado de la que fue y sigue siendo la Santa Sede de la Iglesia Católica. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.